Estamos conectados con todo el país. Saludo a esta hora de la mañana la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, quien viajó en los últimos días a Washington y mantuvo contactos con representantes de organismos multilaterales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional. Ministro, bienvenido, muchas gracias por atender esta invitación. ¿Qué nos puede comentar en torno a estas gestiones, no sé si decirlo así, con estos organismos multilaterales que hace poco no estaban dentro del espectro, al menos del gobierno del expresidente Rafael Correa, en atención a que buscó otras fuentes de financiamiento? Bienvenido, con esto arrancamos, el país le escucha, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Primeramente quería manifestar mi solidaridad con el pueblo mexicano y particularmente con la Ciudad de México, que durante algunos años me acogió como estudiante. En relación a su pregunta, es importante entender que en el contexto internacional, en cuanto a las relaciones monetarias y financieras en las que el Ecuador es un participante muy activo ya desde hace décadas, los organismos multilaterales juegan un papel muy importante, principalmente en cuanto a la generación de señales positivas o negativas en relación al desempeño económico de las economías. Y dependiendo de estas señales es cómo se da la apertura o no de los mercados financieros internacionales para la canalización de recursos para el desarrollo de los países. Entonces, en esa medida, el fortalecimiento del diálogo entre los países, y en este caso del Ecuador con estos organismos multilaterales, es tremendamente importante para afianzar la confianza mutua entre el país y los organismos y para establecer bases más sólidas para que la percepción que se genere del país en el ámbito internacional a través de la información que se genera de estos organismos sea la más positiva posible y se abran así más puertas para poder acceder a diversos mecanismos y también a recursos financieros a nivel internacional en beneficio de los intereses nacionales. Entonces, mi misión en Washington la semana anterior fue justamente la de profundizar un diálogo con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y con el BID para poder reforzar esa imagen positiva del país a nivel internacional. Ahora, este acercamiento podría dar varias lecturas, ministro, y por eso quiero consultarle, porque están a puertas de anunciar medidas, acciones para enfrentar una situación crítica en el ámbito económico. Y a muchos les puede causar escozor el hecho de que a lo mejor le envíen recomendaciones para adopción de medidas económicas, le hace paquetazo o paquetito, que son palabras que muchas veces despeluznan a sectores políticos y sociales, ministro. Bueno, ahí se debe entender cuál es el papel de los multilaterales, particularmente en este caso del Fondo Monetario Internacional. Las medidas económicas que se sugieren desde estos organismos o los paquetes, como quiera que se la denomine, ya corresponden a instancias últimas a las que pueden recurrir los países cuando internamente primero no son capaces de formular esos mismos políticas económicas soberanas por diversas razones y fundamentalmente porque sus circunstancias económicas ya son tales que se les han cerrado las puertas para el acceso a recursos financieros en general a nivel internacional y tienen que recurrir ya al Fondo Monetario como un último recurso para poder establecer algún arreglo en su economía con directrices desde este organismo y por tanto con eso poder acceder a fondos de ese organismo y que se abran algunas puertas para... Que no es el caso de Ecuador. De ninguna manera. Entonces aquí ha quedado muy claro que el Ecuador tiene todas las condiciones, tanto desde el gobierno nacional y sus autoridades como las condiciones técnicas económicas para poder formular un programa económico serio y soberano, y eso ha sido reconocido por los tres organismos con quienes he mantenido conversaciones, y más bien en el caso del Fondo Monetario Internacional ellos han saludado una apertura en cuanto a que nosotros estamos dispuestos a ser transparentes con nuestras cifras, a informarles dentro de lo que está ya establecido en su propio convenio constitutivo y del cual nosotros somos signatarios, es decir, hay flujos de información, hay visitas periódicas que hacen técnicos del Fondo Monetario a los países para poder elaborar ellos a su vez los informes
que son la base para la operación de los países a nivel internacional en materia monetaria y financiera. Entonces, en ese caso, nosotros hemos establecido una total apertura para mantener la relación normal, común y que está establecida en estos instrumentos jurídicos de los países con esta entidad. Para utilizar una metáfora, no es que fuimos como un paciente a buscar un recetario en el Fondo Monetario Internacional. Es un país que tiene una economía que está surgiendo, que está saliendo de la situación económica difícil, porque el propio presidente ha dicho no es que está una economía saneada ni la mesa servida. Exactamente, lo que fuimos fue a activar un canal de transmisión de información de que si bien hay complicaciones en la economía ecuatoriana, estamos ya avanzando con un programa económico que es serio, que es creíble, que es responsable, y esas señales que nosotros estamos dando a través de estos organismos multilaterales van a replicarse en beneficio de mejorar las relaciones económicas y financieras que tiene el Ecuador con el resto del mundo, y esto definitivamente permitirá que se abran más puertas a la cooperación financiera internacional y a recursos a los que podría acceder el Ecuador en el futuro. Esa fue la gestión que se realizó. Ministro, ¿cuándo tiene previsto el gobierno y el equipo económico dar a conocer las medidas que va a adoptar para enfrentar la situación económica que vive el Ecuador? Bueno, hay varios elementos que están todavía operando en este momento y que tienen que tomarse en cuenta hasta definir con exactitud cuáles van a ser esas acciones. Es preferible indicar de esa manera porque son acciones económicas que de ninguna manera se acercan a esos paquetazos que tuvimos en otras décadas, sino que son algunos correctivos, algunos afinamientos que se harán en diversos espacios para poder conducir adecuadamente la economía. A ver, ¿cuáles son los factores que están todavía en juego y que nos darán ya los insumos finales para poder llegar a estas definiciones? Como la ciudadanía conoce la iniciativa presidencial del Consejo Consultivo Productivo Tributario como un espacio de diálogo con los sectores productivos del Ecuador, se configuró para recibir recomendaciones, para recibir una retroalimentación desde quienes están produciendo en la economía ecuatoriana, en el sector privado, para sobre esa base analizar esas iniciativas, esas inquietudes y poder establecer mecanismos que puedan impulsar producción, que puedan impulsar exportaciones, que puedan impulsar el ingreso de más divisas a la economía, que definitivamente topan varios ámbitos de la economía, topan el ámbito tributario, algunas de estas propuestas que ha tenido el sector privado, topan el espacio de los trámites, el espacio de ciertos arreglos institucionales que podrían ser mejorados. Entonces, todos estos elementos tienen que ser recogidos, ya estamos cerrando este proceso y tendrán que ser analizados por un comité técnico del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que esto será en el transcurso de los siguientes, de estos días que faltan en esta semana, y la siguiente se le entregará ya al presidente de la República los resultados de estos diálogos. Con ello, el presidente ya tomará las decisiones finales de qué es lo que se implementará y sobre esa base tendrá que afinarse las acciones económicas que a su vez derivarán en su introducción en la proforma presupuestaria 2018 que deberá estar lista para fines del mes de octubre. En cuanto a una posibilidad que fue mencionada, me parece que por usted mismo, de una probable devaluación fiscal o tributaria, han habido criterios de diversos sectores, de analistas, de gremios, de colegios de economistas. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Y qué en serio se está tratando de hacer a través de este mecanismo o es únicamente una posibilidad remota? Bueno, ese es un concepto teórico que se utilizó en una exposición en una universidad que fue tal vez mal entendido en su significado, pero ¿a qué se hace referencia con este concepto? Lo que se hace referencia es a que, en virtud de que no existe el mecanismo monetario para poder generar competitividad a través de devaluaciones o depreciaciones, la teoría económica reconoce que se puede generar ventajas competitivas reduciendo costos productivos. Y en ese sentido entran varias posibilidades, dentro de las cuales están
incentivos tributarios, por ejemplo, y hay que destacar que muchas de las propuestas que se hacen desde el sector productivo apuntan hacia mejoras competitivas en términos de reducción de costos en la producción, y entre ellos pueden estar incentivos tributarios. Es decir, simplemente este era un concepto teórico que abarca diversos mecanismos que operan en la realidad de las economías y que en este caso han sido propuestos muchos de estos mecanismos desde el propio sector privado en las mesas de diálogo. En cuanto a la reestructuración de la deuda que tiene el Ecuador, ese es otro capítulo. Se ha hablado por parte de varios analistas, ex vicepresidentes, hablo de Alberto Dajic, por ejemplo, en el sentido de que se debe ir a una reestructuración o renegociación de la deuda que se mantiene y cambiar los intereses altos por deuda mucho más barata y más a largo plazo. ¿Acaso esta visita suya a los organismos multilaterales tenía ese objetivo, o a lo mejor qué se está planificando en ese sentido? El término reestructuración, o peor todavía renegociación, no corresponden con lo que se hace en una economía que se maneja con seriedad. Renegociación implica primero no pagar la deuda, entrar en default, como se dice, para llevar a los acreedores a una mesa de negociación y establecer condiciones de pago de una deuda que ya no se está atendiendo adecuadamente. Entonces tenemos que ser muy precisos en la terminología. Lo que nosotros estamos manejando son operaciones en el marco de una gestión de pasivos, de una gestión de la deuda utilizando mecanismos de mercado que son estándar. ¿Qué significa esto? La idea fundamental es tener acceso a recursos financieros en mejores condiciones que aquellas con las cuales nosotros nos hemos endeudado en el pasado. Entonces, en ese sentido, sí, el trabajo que hice en días pasados en Washington se orienta justamente a que al generar un mejor diálogo con los organismos internacionales, esto se traduzca también en una percepción mejor de la economía ecuatoriana en lo que respecta fundamentalmente a su riesgo país. Si es que el riesgo país reduce en los mercados financieros internacionales, evidentemente tendremos un mejor acceso a recursos financieros, y eso significa mayores plazos y menores tasas. Entonces, con ese financiamiento nosotros podemos pagar una deuda que ha sido más cara y a menores plazos, dándonos una mayor holgura en el manejo de las finanzas públicas del Ecuador. Esa es la forma como se manejan. Y eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que se está haciendo. Ministro, ¿hay a poco o mediano o corto plazo algún tipo de compromiso de préstamo de crédito por parte de los multilaterales hacia el Ecuador para el objetivo que usted ha planteado en este instante? No, por lo pronto no. Estamos iniciando un proceso en el sentido de mejorar esa percepción que se tiene del Ecuador, y se irá avanzando de a poco. Lo que existe es una predisposición positiva, en este caso de los organismos financieros, que son ellos sí los que otorgan el crédito, que son Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, en el sentido de que frente a señales positivas de la economía ecuatoriana, ellos evidentemente tendrían una correspondencia en cuanto a que se podrían ampliar líneas de crédito, se podrían establecer mejores condiciones financieras para que el Ecuador pueda acceder eventualmente a recursos canalizados por esos organismos. En cuanto a las acciones adoptadas al interior del país, en el gobierno, un decreto de austeridad, ¿qué implicaciones adicionales tiene a las que ya se conocen, y qué acciones y qué consecuencias han tenido aquellas ya implementadas, ministro? Bueno, el decreto de austeridad cumple varios objetivos. El primero es de convertirse en una señal muy potente a los agentes, tanto nacionales como internacionales, de que se están haciendo esfuerzos muy importantes en el sentido de avanzar hacia un manejo fiscal responsable y sostenible en el largo plazo. Es decir, estamos nosotros aquí indicando que inclusive ya desde a título personal, las autoridades del gobierno y en general del Estado, estamos renunciando al 10% de nuestros ingresos, así como otros... El jerárquico superior. Otros jerárquicos superior, exactamente. Así como estamos generando
recortes y optimización en todos los ámbitos del gasto público con el objetivo de que éste vaya reduciéndose y con ello aportar de alguna manera al cierre de la brecha fiscal, que es tremendamente importante, al cierre del déficit fiscal. Y en términos monetarios tampoco es algo que pueda despreciarse. De unos primeros cálculos que se han hecho, el decreto de austeridad nos permitiría un ahorro o evitar gastos por un monto que puede estar cercano a los 500 millones de dólares al año. Esto ya es importante y evidentemente se convierte en un factor adicional en esta orientación de un manejo serio y responsable que estamos dándole a la economía y particularmente a las finanzas públicas. Se ha conocido de que el Ministerio de Finanzas aprobó, no sé si hablar de desembolsos para ubicar o cubrir 600 puestos de trabajo en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué de cierto hay en esto, ministro? No, yo desconozco, siendo el sí, le digo porque hay información que está circulando, por eso le planteo directamente a la fuente para conocer exactamente si existe asidero o no. No he conocido nada al respecto. ¿No hay ninguna aprobación de desembolso para el Consejo Nacional Electoral? No, a ver, con el Consejo Nacional Electoral normalmente se aprueban desembolsos de recursos que han estado presupuestados sobre la base de su operación, y los últimos desembolsos que se han hecho a este organismo han sido para pagar las cuentas que quedaron pendientes del último proceso electoral. En cuanto a la posibilidad de una consulta popular, ya en el ámbito político, se ha hablado de un financiamiento para un evento de esta naturaleza de entre 40 y 50 millones de dólares. Esos recursos tendrán que ser ubicados. Se tiene previsto, porque al parecer esto está cobrando forma, ministro. Bueno, la normativa en materia electoral establece los mecanismos justamente para que pueda disponerse de los recursos necesarios para cuando se generan procesos electorales. Usted sabe que hay procesos electorales que están ya definidos de un calendario de largo plazo y hay otros que pueden surgir, como el caso de una consulta popular, pero la normativa vigente establece los medios para que se puedan establecer los recursos correspondientes. Así que en ese sentido no hay ningún problema y el monto de recursos para un proceso electoral es totalmente manejable. Ministro, tengo algunas preguntas que me están realizando a través de las redes sociales y yo quiero trasladarle algunas muy rápidamente, ministro. ¿Se ha pensado en focalizar subsidios? ¿Se plantea focalizar subsidios? No sé si de combustibles. ¿Qué se dice sobre el tema? ¿Usted considera que es oportuno focalizar o eliminar algún subsidio? Bueno, como dije anteriormente, ya las acciones concretas que se definirán para el manejo de la economía durante 2018 se terminarán de afinar en estos días y serán anunciadas las próximas semanas en conjunto con el envío de la proforma presupuestaria 2018 a la Asamblea. En cuanto a las universidades y el decreto de austeridad, que había una preocupación en las universidades, le traslado, entiendo yo que ayer se hizo un anuncio interesante en torno a este tema. Efectivamente, ahí se dio una situación con las universidades en términos de, primeramente, de una reducción en el presupuesto que reciben las entidades de educación superior en 2017 frente a 2016, situación que ya ha sido arreglada en términos de que hay otras fuentes de recursos que permiten cubrir esa diferencia para que no se genere ninguna presión o alguna merma en la actividad de la educación superior tan importante en toda sociedad. En el sentido del decreto de austeridad también hay excepciones para diversas áreas, en este caso para personeros de universidades en cuanto a afectaciones que puede generarse en términos de contrataciones. Todo eso se ha analizado y se ha establecido los mecanismos para no generar ningún tipo de afectación, en este caso particular, a la operación de las universidades. Ministro, estamos terminando este diálogo. ¿Algo que quiera destacar usted que la ciudadanía deba conocer en el manejo económico que está a su cargo? Bueno, es importante que se entienda que si bien es una situación compleja la que vive el Ecuador en materia económica, que es dada en función también de elementos estructurales. Una economía que no tiene una moneda propia resulta mucho más difícil de ser conducida de forma adecuada porque no se disponen de todos los instrumentos, lo que nos obliga a utilizar diversos mecanismos
que pueden ser muchas veces hasta innovadores, no necesariamente se han aplicado en otros países, pero lo hacemos con toda la técnica sobre bases científicas y nosotros estamos trabajando en un programa económico formulado con seriedad, con responsabilidad, y esto a la larga lo que significa es que nosotros estamos trabajando en función de objetivos nacionales de desarrollo, principalmente social. Entonces, tiene que entenderse que también los mecanismos para poder manejar una economía desde esa perspectiva van a diferir mucho de lo que quizás fue la historia reciente del Ecuador y que está presente en las mentes de muchos de nosotros con esos famosos paquetazos que pretendían resolver de un día para otro la situación fiscal. Eso se descarta de plano. Completamente. Y que nos mantuvieron viviendo más de 2 décadas de una economía con problemas altamente endeudada, con inflación, con salarios reales que iban perdiendo valor en el tiempo, etcétera. Eso no es como nosotros lo entendemos, ni vamos a manejar la economía en ese sentido. Ministro, muchas gracias. Estas puertas están abiertas siempre para que usted pueda informar a través de estos micrófonos. Muy amable, ministro. Muchísimas gracias. A usted, muy amable. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, en diálogo con Sonora. Hacemos una pausa, no se vayan. Ministro, un gusto. Ministro, un gusto. Ministro, un gusto.